Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura García Cruz, soy psicóloga y estamos hablando desde Lema Consultores. El día de hoy vamos a platicar sobre el lenguaje en los niños de 2 a 4 años de edad. Vamos a empezar con cuestiones bastante básicas. Primero, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es el medio que permite que el niño se relacione de manera general con su entorno y que pueda él, así a través del lenguaje, expresar sus necesidades y también satisfacer lo que en ese momento requiere de acuerdo a lo que necesita. ¿Qué pasa con el lenguaje? El lenguaje es una función que depende mucho de los cuidadores primarios, en este caso de los abuelos, de los papás, inclusive de los docentes o de los maestros si hay niños que tenemos que están en guarderías, el estimular y el desarrollar. El lenguaje le va a dar al niño la autonomía para poder atender a sus necesidades. En el lenguaje hay 3 componentes principales, los cuales son el sentido de la audición, el cerebro y la corteza cerebral y los órganos fonatorios. El sentido de la audición es aquel que permite recibir lo del entorno, recibir los sonidos, el habla, todo lo que viene del medio ambiente, lo recibimos y lo percibimos a través del sentido de la audición. El segundo componente del lenguaje, que es el cerebro y la corteza cerebral, es aquel que permite darle un sentido a lo que escuchamos, no solamente oír, sino ya darle un sentido y una estructura y a la vez un significado. Entonces aquí es donde ponemos, para el cerebro, el lenguaje es la función de codificar, escuchar y recibir todo lo que viene del entorno, a la vez de mandar a los órganos fonatorios, que son el tercer componente del lenguaje, lo que queremos nosotros responder. Y ahí viene el tercer componente, que como ya les decía, son los órganos fonatorios, que son los que se encargan de producir los sonidos con los que nos expresamos. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de factores que limitan el desarrollo del lenguaje en los niños de 2 a 4 años. Es muy importante que los tengamos en cuenta para evitar hacerlos o evitar caer en ellos. Y son diferentes. El primer punto es tener la creencia de que nuestro pequeño no nos comprende porque aún es bebé. El niño en esta edad, de los 2 a los 4 años, comprende muchísimo más de lo que puede expresar. Es por eso que a veces se percibe que se frustra o que se siente un poco cansado de no poder darse a entender. Entonces nosotros tenemos que eliminar esa creencia de que nuestro niño no nos comprende. El segundo punto es utilizar un lenguaje infantilizado. Es gracioso cuando escuchamos que nuestro niño, que nuestro estudiante, incluso para los docentes, dice papo en lugar de zapato o dice pelo en lugar de perro. Sin embargo, el que nosotros le respondamos de la misma manera, ¿qué es lo que va a hacer? Va a limitar el lenguaje de nuestro niño. Por ejemplo, si el niño dice mamá quiero mi papo o mamá papo, y nosotros le decimos, sí, bebecito, papo, papo, ¿qué va a pasar con nuestro niño? Va a crecer con la idea de que el término correcto para designar a un zapato es papo y posteriormente va a ser más complicado o más difícil el poder corregir este tipo de situaciones. Es por eso que nosotros debemos eliminar y reducir en medida de lo posible, limitar el lenguaje infantilizado. Es, por ejemplo, si el niño dice pelo en lugar de perro, no le vamos a decir, no, así no se dice. Lo que vamos a hacer es decirle, se dice perro. Nosotros tenemos que exagerar ahí en nuestra articulación para que el niño pueda ver y pueda percibir de mejor manera que lo hacemos de una manera adecuada y que él lo puede ir corrigiendo. Entonces eso va a generar en el pequeño la motivación para articular adecuadamente. Si nosotros lo dejamos en el pelo, ahí está el pelito, ahí está el pelo, el guaguá, ¿qué va a pasar con el niño? El niño va a crecer con esa idea y después vamos a tener complicaciones para que pueda articular, por ejemplo, la R o la doble R. Entonces nosotros debemos de eliminar el uso del lenguaje infantilizado. Obviamente lo permitimos en los niños porque están en desarrollo, pero nosotros no debemos de ser imitadores de este tipo de lenguaje, debemos de corregir a través de la articulación adecuada. El tercero es adivinar lo que quiere el niño. El tercer error es adivinar lo que quiere el niño a través de que solamente nos señale. Hay muchos papás que me he encontrado a lo largo de mi trayectoria que me dicen, es que eres muy independiente, nada más con señalar ya sabemos que quiere el agua, ya sabemos que quiere leche. Pero ¿qué pasa ahí?
no le creamos necesidades de comunicación. Entonces, si el niño no tiene necesidades de comunicación, obviamente su lenguaje se va a limitar. Nosotros ahí podemos ser la barrera que se elimine o que se quite. Si el niño me señala y yo sé perfectamente que está señalando la leche, le voy a dar opciones. ¿Cuál quieres? ¿Leche o agua? ¿Leche o, no sé, pan? Entonces vamos a hacer que él tenga la necesidad de comunicar qué es lo que quiere en ese momento, y así podemos hacer una retroalimentación. Si a lo mejor no me articula correctamente todavía leche, pero puede decir che o le o lele, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a felicitar su iniciativa, pero voy a articular, sí, toma tu leche. Entonces ya le felicité que tuvo esta expresión, quizá todavía no con la articulación adecuada, pero sí que ya lo intentó, y yo voy a corregir con el ejemplo, sí, hijo, toma tu leche. Entonces ese es uno de los errores que también cometemos, ¿no? El adivinar lo que quieren nuestros niños solamente con que nos señalen. Debemos de motivar que ellos tengan esas necesidades. Nosotros aprendemos de manera general, cualquier cosa que aprendamos lo hacemos a través de las necesidades que tenemos. Uno sabe andar en bici, uno sabe manejar, uno sabe nadar, de acuerdo a que en algún momento tuvo la necesidad o la inquietud de aprenderlo. Es lo mismo con el lenguaje de los pequeños. Ellos deben de tener esas necesidades para que lo puedan expresar. Si no, tenemos niños de 4 o 5 años que llegan a terapia y tienen estas dificultades que realmente no corresponden a un trastorno del lenguaje, sin embargo corresponden a que no hubo necesidades que tuvieran ellos que cubrir. Otro de los errores que utilizamos nosotros como papás para estimular el lenguaje es creer que solamente a través del iPad, de la tablet, del celular o de la televisión el niño va a poder expresarse. ¿Para qué funcionan este tipo de videos, de canciones y de ver caricaturas y todo este tipo de medios? Funcionan para incrementar el vocabulario del niño. Sin embargo, como no hay una respuesta por parte de un emisor y un receptor, ¿qué pasa? Que el niño solamente va a repetir y a repetir, pero no le va a dar un sentido a lo que realmente está diciendo. Por eso, si un niño tiene el iPad o tiene la tablet, aunque vea los videos y ya pueda repetir ciertas palabras que ve ahí, que necesita un acompañamiento, o también que procuremos más la comunicación uno a uno, cara a cara, que el niño emita un sonido y tenga una respuesta, en este caso principalmente por parte de los papás o de los cuidadores que están inmediatamente con él. Entonces, no es que el niño no utilice un iPad, no es que el niño no vea música en la tele. La cuestión aquí es que fomentemos a través de ver estos medios o de utilizar estos recursos, el que baile, el que cante, el que me lo diga a mí directamente. Estos medios son buenas herramientas, pero siempre deben llevar un acompañamiento. Si yo dejo a un niño que solamente tenga el iPad o el celular y se siente y esté media hora, ¿qué va a pasar? No hay una cuestión de una necesidad, no hay una interacción. Entonces el niño realmente no está utilizando la herramienta de una manera adecuada. Si yo como papá, como maestro, como incluso tío o abuelo me pongo a cantar o me pongo a buscar lo que ve en ese video dentro de nuestro entorno, ya hay otra función, y ya obviamente esta herramienta se utiliza con un fin que es adecuada. Otro de los factores que limitan el desarrollo del lenguaje de nuestros niños es incrementar o pretender que solamente incremente el vocabulario con la repetición. Si yo quiero que aprenda la palabra rojo y nada más estoy rojo, 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 el niño se satura y se frustra, entonces su disposición a aprender esa palabra se va a reducir. ¿Qué es lo que puedo hacer para que el niño aprenda la palabra rojo? Ok, entonces te estoy poniendo tus zapatos rojos, esta galleta es roja, el vaso rojo. Vamos a utilizar utilizar las palabras que yo quiero que el niño aprenda en lo más que se pueda, pero del contexto diario. Si yo le pongo a decir, esta es una maceta, 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 y solamente quiero que lo repita una y otra y otra y otra, ¿qué va a pasar con el niño? No le va a gustar y no va a sentir la motivación. En cambio, si yo salgo al patio, al jardín, y digo, vamos a regar las macetas,
O si voy caminando y estoy viendo que hay unas macetas en el parque, ok, esa maceta está muy bonita. Si hago ese tipo de inmersión de la palabra en diferentes contextos, el niño va a prestar más atención a que solamente le diga maceta, maceta, maceta. Entonces debemos de procurar que el vocabulario incremente, pero en función del entorno social, no solamente a través de la repetición una y otra de las palabras. ¿Qué pasa? Que un niño, si yo le digo di leche, leche, leche 5 veces, el niño se va a aburrir y no va a tener a disposición. Entonces es mejor que yo le diga toma tu leche en la mañana y le pregunte ¿ya terminaste tu leche? Y después en la noche cuando se vaya a dormir es hora de tomar leche, o una vez que acabes tu leche me das tu vaso. O sea, utilizar la palabra que quiero que aprenda la mayor cantidad de veces posible, pero en contextos adecuados, no solamente en la repetición. Esos son los factores que pueden llegar a limitar el desarrollo del lenguaje. Ahora vamos a pasar con los factores que estimulan el desarrollo del lenguaje. Aquí es importante saber y tener siempre la conciencia de que el niño nos está comprendiendo, entonces, y que su vocabulario, aunque es muy limitado en cuanto a su expresión oral, nos comprende muchísimo más todavía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para favorecer el lenguaje de nuestro pequeño? Permitirle que se exprese, no adivinarle. Hay papás que está el niño con el tío contándole algo y antes de que el niño termine de estructurar su oración, el papá ya interrumpió. Y es que te quiere decir que esto, es que te está contando de la vez que esto. ¿Qué pasa con el niño? Se retrae y se le quita la intención comunicativa. Entonces aquí hay que fomentar la intención comunicativa. Si el niño le está contando una historia al tío, al abuelito o a cualquier familiar, de la manera en que el niño lo quiera contar, hay que darle ese tiempo. Después también hay que practicar con el niño utilizando un tono bastante agradable y aprovechando la gesticulación. Hay que hablar de una manera pausada, sin que llegue a ser lenta y también muy expresiva. Es como yo ahorita para comentarles estas pequeñas pautas, estoy utilizando mucho la gesticulación y el movimiento de las manos. Es así también con los niños lo que tenemos que hacer, articular adecuadamente, abrir la boca, enfatizar los movimientos de nuestros labios para que el niño pueda imitar adecuadamente la función o la palabra que estoy diciéndole. ¿Okay? Entonces, este y otros tips vamos a aprender a través del taller que se va a impartir en Lema Consultores sobre estimulación del lenguaje. Este taller está dirigido a papás, a docentes y a cualquier persona interesada y que tenga relación con un niño de este rango de edad, de 2 a 4 años de edad. También vamos a ver qué es lo que se espera para un niño de este rango y cómo podemos favorecer que el desarrollo del lenguaje sea más óptimo.